estamos ya con el tema del día, un tema del día que pasa, como estábamos comentando, por Cataluña y por esa información que llevamos hoy abriendo el libre mercado, lo llevamos en Libertad Digital y firma nuestro director Carlos Cuesta, con quien podemos hablar ya, no podemos tenerlo en el estudio, está por teléfono. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien, oye, interesante, importante y de alcance la información que firmas hoy en Libre Mercado. Los inspectores de Hacienda ya alertan de que Cataluña ha iniciado la implantación de su cupo fiscal sin ningún tipo de respaldo fiscal. No tienen respaldo legal, no tienen respaldo de la agencia tributaria todavía, pero han comenzado ya el despliegue, ya han comenzado a sentar las bases de esa Hacienda catalana. Sí, haces muy bien en remarcar lo de todavía, porque a mí esto me huele muy extraño. Me huele a mí y le huele a los inspectores de Hacienda. Lo digo porque lo que está haciendo la Generalidad Catalana es dotar ya partidas presupuestarias, tiene todo un plan de expansión para su agencia, la agencia catalana, que yo quiero recordar una cosa. Esta fase coincide exactamente con la previa al 1 de octubre de 2017. Lo primero, y de hecho se empeñó en ello un tal Artur Mas ya desde el primer amago de golpe, que para mí fue un golpe, en el año 14, y fue el inflado de la agencia tributaria para poder asumir todas las competencias. Bueno, pues ahora vemos exactamente lo mismo. Y a mí me extrañaría mucho que esa ampliación, que tiene un coste presupuestario, lo vaya a estar haciendo la Generalidad sin tener algún tipo de acuerdo de confirmación por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Si no, no te tiras a la piscina. Lo que quiere decir que con quien están jugando no es con Cataluña, sino que con quien está jugando es Pedro Sánchez con nosotros. Que eso que dice, no, vamos a controlarlo, ya veréis cómo esto respalda la Constitución. De momento alguien les ha tenido que decir en la Generalidad que pueden dar marcha adelante en el plan y que pueden empezar a dotar nuevas oficinas, poner más mostradores de atención al público a IRPC, porque además los inspectores están dando datos muy concretos. Es decir, en 36 localidades se está ampliando o creando oficinas nuevas para la campaña de la renta, y sobre los mostradores que tenían el incremento, los mostradores famosos de atención directa, de cita previa para la declaración, se van a multiplicar, según ese plan, en un 146%. Esto significa que o Cataluña va a pasar de una población de 6 millones y pico a superar los 15 millones, me da que no, o que se están preparando efectivamente porque alguien les ha dicho que van a asumir la totalidad de la gestión, recaudación, inspección, etcétera, de los impuestos que son nacionales. Vamos, que nos van a quitar los fondos de solidaridad, especialmente a aquellas comunidades autónomas más pobres, porque se lo van a quedar los amigos separatistas de Sánchez. Eso sí, las pensiones públicas catalanas las seguiremos pagando entre todos. Pero Carlos, esto no está contemplado, no tiene respaldo legal ni tampoco constitucional. ¿Crees que lo van a saltar a la torera o crees que están preparando y abonando el terreno? Mira, voy a poner un ejemplo que la gente de la Guardia Civil que nos esté escuchando lo va a entender enseguida. ¿Hay algún respaldo legal para que patrullas de los Mossos estén en estos momentos ya patrullando el litoral de Cataluña, que es el litoral y son las aguas españolas? Ninguno. ¿Lo están haciendo? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan haciéndolo? 2, 3 años. ¿Ha pasado algo? No ha pasado nada. Creo que he contestado, ¿no?, a tu pregunta. Vamos a ver, la materia fiscal evidentemente es mucho más compleja, pero yo tengo la sensación de que van por una política de hechos consumados. Ellos van a crearlo, ellos van a hacerlo, ellos van a disputarlo, y cuando haya un conflicto, se llama conflicto de competencias. Los conflictos de competencias entre instituciones, ¿a qué sala van? ¿De quién dependen? ¿Qué diría Pedro Sánchez? Pues dependen del Tribunal Constitucional. ¿Allí quién está? Cándido Conde Pumpido. ¿Empezará con el IRPF? Clarísimamente. Vamos a ver, lo que está pretendiendo Cataluña no solamente es quedarse el dinero, vamos a llamarlo llanamente, no solamente es romper una de las estructuras de unidad. Un Estado que se configura como Estado se configura como una agrupación de personas que conviven con el mismo sistema normativo. Bien, si tú te cargas el principal sistema de solidaridad y la principal vía de conexión fiscal de las comunidades autónomas, te acabas de cargar esos elementos de unidad del Estado. Ese es otro de los objetivos. Pero no nos engañemos, ¿qué significa tener los datos del IRPF? Amén del dinero, significa tener toda la información fiscal de tus contribuyentes. Vamos, que me cachondeo yo de la protección de la Ley Orgánica de Protección de Datos. A partir de ese momento tienen los datos de todos los contribuyentes, quién crece más, quién crece menos, quién tiene rentas, quién no tiene rentas. Y si tú no eres un buen separatista, pues a lo mejor te encuentras con una inspección. Y a lo mejor si eres un buen contribuyente de Junts, a lo mejor tienes un trato mucho más cómodo y amable. Creo que se me está entendiendo perfectamente. O sea, estas prácticas nos podrían parecer extrañas. Bueno, hasta que descubrimos qué es lo que se hacía por estos mismos partidos antes, por cierto, y muchas veces incluso después del 1 de octubre de 2017, del golpe separatista. ¿O es que no tenían dotaciones especializadas en el seguimiento a los constitucionalistas? Esta gente va a utilizar lo que sea con tal de conseguir su fin. Y esta mandanga que nos están vendiendo a todos de decirnos, no, el separatismo se ha dulcificado.
El separatismo no se ha dulcificado en nada. Para empezar, el separatismo ha contagiado al Partido Socialista Catalán. Por tanto, ahora tiene a la fuerza mayoritaria. Pero amén de todo eso, ¿para qué quiere dar golpes si les regalamos todos sin siquiera tener que salir a las calles? Bueno, Carlos, no solo eso, es que hay que recordar que quienes dieron el golpe, todos estos antecedentes que estás recordando, eran los partidos separatistas, pero quien está ya en el gobierno y quien autoriza ese despliegue del que das cuenta hoy en Libertad Digital es el Partido Socialista. Exacto, si es que esta es la historia. Vamos a ver, aquí la gente, el que se quiera hacer de nuevas, que se lo haga. En junio de 2017 ocurren dos cosas en el Partido Socialista. La primera, la vuelta famosa desde el Peyot, que estuvo todo el día en el garaje, pero bueno, de Pedro Sánchez y que retorna al Partido Socialista. La siguiente fue una firma de un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español, es decir, el de Pedro Sánchez, y el Partido Socialista Catalán. El documento llevaba los dos membretes. Bien, en ese documento Pedro Sánchez se comprometió, repito, en junio de 2017, que Pedro Sánchez hizo tres cosas: volver a ocupar el cargo, enchufar a su hermano y firmar este documento. Pues en la firma de ese documento, el Partido Socialista Obrero Español se compromete a reconocer la realidad nacional catalana. Ese documento, repito, junio del 17, unos meses después fue el golpe separatista. Y en estos momentos vemos al Partido Socialista Obrero Español, en acuerdo, obviamente, porque son lo mismo, con el Partido Socialista Catalán, entregar la inmensa mayoría de cuestiones que estaban pidiendo en aquel golpe separatista. Repito, ¿para qué te tienes que levantar y dar un golpe si te lo van a dar simplemente con amenazar con otro golpe? Desde luego que sí. Carlos, no te molesto más. Muchísimas gracias, como siempre, por atender a Con Ánimo de Lucro. Un abrazo muy fuerte. Bueno, aquí estaba la noticia del día que nos ha dado pie para traer uno de los asuntos que, les confieso, tenía muchas ganas de traer al programa Con Ánimo de Lucro, que no es otro que la situación que atraviesa Cataluña y la situación económica en la que ha dejado el separatismo, el agujero económico que ha creado el separatismo en Cataluña, donde lamentablemente empresas y ciudadanos viven un auténtico saqueo fiscal con el menor nivel de servicios públicos de las regiones europeas, o uno de los peores de las regiones europeas según recientes informes. Pero ya cuento con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Que a quien hemos encargado que buceen todos los datos para que esto no sea algo que yo les diga, simplemente que el separatismo ha convertido Cataluña en un infierno fiscal y económico, sino que los datos avalan esto que les estamos contando, porque es lo que ha ido sucediendo sistemáticamente durante los últimos 20 años hasta llegar a una realidad en la que, evidentemente, lo que tenemos es, por ejemplo, fuga de empresas, por ejemplo, deslocalización neta de empresas de Cataluña. Y aumento del gasto público, aumento de la deuda, aumento de los impuestos y, al fin y al cabo, un alejamiento con respecto a Madrid, que es, digamos, la gran competidora o con la cual se puede comparar la región catalana, ¿no? Y es que lo cierto es que, pues, el ambiente que se ha generado en Cataluña durante las últimas décadas, pero especialmente desde 2017, no es nada halagüeño, y realmente lo que ha hecho ha sido expulsar a decenas y decenas, y de hecho miles de empresas, porque entre 2017 y 2018 tenemos que más de 8.000 empresas han salido de Cataluña precisamente por este ambiente que es irrespirable para ellas. Por un lado, por los impuestos y la persecución tributaria y regulatoria a la que se ven obligadas estas empresas, pero también por la inseguridad jurídica, la inestabilidad política, que también hay que tener en cuenta que afecta a la estabilidad de los negocios, ¿no? Y por eso, precisamente, la gran receptora de empresas, la gran beneficiada, ha sido Madrid, que, si cogemos los datos entre enero y septiembre de 2024, se ha beneficiado de alrededor del 36% de las empresas que salieron o que decidieron moverse de toda España. Y en concreto, pues registró... O sea, digamos, más de 10, casi 4 de cada 10 empresas que decidieron deslocalizarse, estuvieran donde estuvieran en España, han terminado llegando a Madrid. Efectivamente, el 34% del total. Y lo cual dio un saldo positivo de 199, es decir, entre las que entraron y salieron durante ese periodo. En cambio, en Cataluña, en el mismo periodo, el saldo es negativo con una pérdida neta de 275 compañías, ¿no? Claro, esto de algún modo lo que nos demuestra es que los dos modelos, tanto el más liberal o menos intervencionista y de bajadas de impuestos continuas de Madrid, frente al intervencionista y regido por una ideología
totalmente desnortada, como es el caso de Cataluña, pues llevan o suponen un impacto directo en el tejido productivo y también, por tanto, en la calidad de vida de los ciudadanos. La razón principal por la cual eligen en Madrid, pues ya la hemos dicho, y sobre todo es, por un lado, la comodidad, lo destacan los gestores de fondos, y también la fiscalidad. Y es que hay que tener en cuenta, como publicaba Expansión hace un día, que el capital riesgo está fomentando la fuga de empresas hacia Madrid, precisamente, y es que los fondos de private equity pues concentran en la capital madrileña las estructuras societarias con las cuales realizan todas las adquisiciones por todo el país. Y desde aquí no solo se producen este tipo de operaciones, sino también OPAs incluso, y por tanto lo que sitúa es a nuestra región como la que de algún modo lidera el dinamismo económico y empresarial de toda España. Claro, aquí también hay que concretar o contextualizarlo en el entorno, digamos, macroeconómico o de finanzas públicas. Y es que en el caso de Cataluña, el gasto de la Generalidad pues ha crecido casi un 50% desde 2003 hasta 2023, frente al 32%. O sea, en los últimos 20 años ha disparado el gasto casi un 50%. Casi un 50%, mira. Frente a la media de regiones, que fue del 32%. Y, por ejemplo, en el caso de Madrid fue menos del 30%. O sea, mientras Madrid trata de contener su gasto público, reduce los impuestos, genera más dinamismo, elimina burocracia, digamos, el camino que ha emprendido Cataluña ha sido completamente el contrario. Ha tenido cada vez unas estructuras más burocráticas, ha agravado con más y más impuestos a sus empresas y a sus ciudadanos y bueno, pues lo que ha hecho ha sido expulsarlo. De tal manera que cuando en España hace años era Cataluña, bueno, hace tampoco tantos años, hace menos de 10 años Cataluña era la locomotora económica de nuestro país. Bueno, esto ya ha quedado en el pasado, ha quedado en el olvido, porque Madrid, sin hacer nada extraordinario, sin pedir autonomía extra respecto a la que ya le toca, sin pedir ganar cuotas de autogobierno como hace constantemente Cataluña, ni pedir tampoco que se le resarza económicamente de todas las peticiones que hace año a año la Generalidad de Cataluña, Madrid, sin nada de esto, ha conseguido atraer mucho más inversiones y convertirse ahora mismo en la que explica los datos. Los buenos datos económicos provienen de Madrid, los malos datos económicos, muchos de ellos de Cataluña. A mí me llama poderosamente la atención que también en servicios públicos, porque los servicios públicos catalanes, lamentablemente, según un estudio comunitario que se publicó hace pocas fechas, una de las regiones europeas con peores servicios públicos, a juicio de sus propios ciudadanos, era Cataluña. Dentro de las regiones europeas, en Cataluña era de las peor valoradas, y eso que era una de las regiones que más impuestos se está cobrando. Es que es evidente, al fin y al cabo, cuando un gobierno se dedica a emplear el dinero para cuestiones que no son las que debería dedicarse, pues es lo que ocurre, claro. Y lo mismo sucede con el endeudamiento. Cataluña es la región que lidera los datos de deuda en todos los aspectos, en cuanto a volumen total, también la ratio de deuda sobre PIB, incluso la relación de deuda por habitante. Y es que Cataluña debe casi 90.000 millones de euros frente al caso de Madrid, que, bueno, por habitante, digamos, estarían los 5.000 euros, y sin embargo Cataluña, si divides toda la deuda que tiene total entre el número de habitantes, pues te da una cifra de alrededor de los 11.000 euros, más o menos. Más del doble que efectivamente. Y en impuestos, ¿qué ocurre? Que Madrid es la región que no tiene ningún impuesto propio, y sin embargo Cataluña es la que más tiene, y de hecho tiene hasta 15, en 2022, al menos los últimos datos así, digamos, consolidados para un año completo, son los impuestos que se recaudaron en 2022, 15 en total, frente a, como digo, pues Madrid, que no tiene ya impuestos propios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues claro, que Madrid pesa cada vez más en la economía de España. De hecho, se aleja de Cataluña en cuanto a PIB per cápita, es decir, esta brecha se agranda y Cataluña se queda atrás, y es algo que ya ha avisado también FEMCAT recientemente. Avisó de que pues Cataluña poco a poco se va a ir estancando cada vez más y que el PIB per cápita se ha reducido en los últimos 20 años en la región frente al resto de España. Y por tanto, ¿qué tenemos? Pues que Madrid le saca ya unos 7.500 euros, o sea, millones de euros de PIB a Cataluña tras todo el proceso.
En definitiva, lo que estamos viendo, lo que nos está dibujando Rubén con estos datos es un itinerario, el que ha seguido la Generalidad de Cataluña en manos de los separatistas desde los tiempos de Artur Mas, como nos recordaba Carlos Cuesta, que a medida que pedía más espacios de autonomía, que pedía más autogobierno, pedía más dinero, cosa que se le ha ido entregando por parte de todos los gobiernos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, y lo que ha hecho ha sido ir grabando además más a sus ciudadanos. Este proceso le ha llevado a ser extraordinariamente ineficiente en lo económico, expulsando talento, expulsando población y expulsando empresas, de tal manera que hoy tiene un saldo negativo, el mayor saldo negativo de empresas de toda España lo tiene Cataluña, cuando por situación geográfica, por historia, por ser la segunda capital de España en tamaño e importancia, debería ser una de los polos de atracción de inversiones y de capital. Sin embargo, lo que estamos viendo es que el proceso separatista y los socialistas en el poder, como es el caso del momento actual, bueno, pues no han tenido a bien poner en marcha medidas que ayuden a dinamizar el mercado catalán. La pregunta y la duda es si finalmente, como publica Carlos Cuesta, se llevan el gato al agua y consiguen tener el cupo catalán y recaudar ellos sus propios impuestos, es decir, acabar con la solidaridad, porque nosotros seguiríamos pagándole buena parte de los servicios y desde luego las pensiones a los catalanes, pero ellos no dedicarían ni un solo euro de lo recaudado en su territorio para el resto de España. Si esto finalmente sucede, la pregunta sería, ¿será para bien o será para mal de los propios catalanes? Porque da la sensación de que, teniendo en cuenta el devenir que han tenido, no ha sido muy favorable precisamente a impuestos bajos, a menor burocracia y a mirar sobre todo por poner en marcha medidas que ayuden a crecer la economía, ¿no? Justamente, y previsiblemente, dada la experiencia ya que hemos vivido durante los últimos 30, 40 años con Cataluña, lo que va a ocurrir seguramente si finalmente logran este cupo catalán es que pues van a seguir usando el dinero ahora con mucha más libertad y sin tener que rendir cuentas ante nadie, pues para sus intereses particulares, ¿no? Y para seguir de algún modo fomentando esa cultura pancatalanista que ellos de algún modo pues quieren defender, ¿no? Y a la cual hacen referencia, y tratar de seguir esa senda anti-española y socialista también, porque aquí no hay que olvidar que la administración catalana en cuestiones políticas y económicas no solo es anti-española, sino también tremendamente intervencionista. Tanto unos como otros. Es cierto que hay distintas facciones, pero al fin y al cabo todos lo que han hecho es pues abogar por mayor intervencionismo solo para sus negocios particulares. Bueno, no sabremos qué harán si finalmente lo consiguen. Podemos pensar que van a seguir haciendo lo que llevan haciendo 20 años, con muy malos resultados, no para ellos mismos, porque aquí la clave está en que efectivamente la clase política sí que ha ganado enteros, ha ganado cuota de poder, ha ganado protagonismo y ha ganado capacidad de operar para servicio de sí misma, ¿no? Sí. Con esas embajadas que siempre se dice por todo el mundo, con presencia institucional fuera y con una capacidad de gasto público brutal. Ahora bien, no lo han hecho en redundancia del beneficio de los catalanes. En cualquiera de los casos, yo siempre he dicho, si lo que haces en Cataluña es un paraíso fiscal, como pueda ser Andorra, y a lo mejor acabamos pidiendo asilo, aunque bueno, en Madrid, gracias a Dios, estamos viviendo en la comunidad autónoma con los impuestos más bajos de toda España. Déjame que hablemos, Rubén, con el analista cabecera en el día de hoy, que es nuestro amigo Javier Santa Cruz, economista, profesor, inversor y amigo con ánimo de lucro. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, analizando la situación en Cataluña. Como sabes, hemos publicado en el día de hoy una información que avanza pues algo que era una intención, pero que parece que ya es más que una intención, ese despliegue por parte del gobierno catalán de inspectores por toda la región, pues a modo de campamento base para luego construir a partir de ahí esa hacienda catalana, el cupo catalán. Claro, en una situación de una comunidad autónoma que en los últimos años no se ha comportado, digamos, bien desde el punto de vista económico.
Hombre, me sorprende que haya gente que pensaba que esto fuera simplemente un juego retórico y no se fuera a construir otra estructura de país, como se llamó en los tiempos anteriores, en los últimos 20 años, y desde luego, claro que era una realidad y sería en cuanto se pudiera. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es efectivamente lo que los huecos legales se permiten, que es, por ejemplo, pues crear un cuerpo de que llamarán de inspección, pero que será pues un híbrido entre lo que en este momento son funcionarios de la administración tributaria propia, más luego algunos que puedan convocar pues algún tipo de examen, oposición, etcétera. Luego, por otro lado, lo que se hará será muy probablemente concertar, es decir, la parte que se recauda del impuesto de la renta en este momento, que da el 50%, pues directamente que eso se pueda gestionar por este nuevo organismo, y eso es una de las advertencias que están haciendo los asesores y los inspectores de Hacienda entre ayer y esta mañana. Entonces yo creo que esto va a ser una realidad, o sea, no creo que o sea, nunca se ha jugado de farol, y es un problema muy serio porque efectivamente es la desintegración de la hacienda común dentro de los territorios del régimen común que hasta ahora lo han tenido desde el 78. Si analizamos, Javier, la evolución que ha tenido Cataluña en los últimos 20 años en manos de esa agenda separatista, que empezó, bueno, pues hace ya, pues eso, 20 años, unos años en los que hemos llegado a ver, me hace mucha gracia porque lo recuerdo constantemente, ¿no? A muchos cómicos del mainstream patrio y nacional reírse de aquellos que estábamos denunciando desde el primer momento que esta agenda acabaría por romper España, por acabar con la separación de Cataluña. Ahora que está tan cerca, pues me hace mucha gracia aquellos gags que se hacían un poco para reírse de aquellos que poníamos el énfasis en que la agenda separatista catalana era nefasta para los intereses españoles y también catalanes. Lo que ha sucedido en estos 20 años ha sido que Cataluña, entre otras cosas, ha pasado de ser la locomotora económica de España a ceder ese puesto a Madrid. Ha pasado de ser una comunidad autónoma que atraía inversiones a ser una comunidad autónoma que expulsa inversiones, a ser una comunidad autónoma que tenía la segunda ciudad en importancia de España, cuando no la primera. Lo único que le faltaba era ser capital, pero durante muchos periodos ha sido más importante que Madrid por la zona geográfica que ocupa, por su cercanía al resto de Europa, por ser una zona costera, por tener tráfico marítimo, cosa que Madrid, de lo que Madrid no goza y que es una importante fuente de riqueza. Bueno, pues pese a todo eso, Javier, en estos 20 años ha abandonado esa primera posición y en lo que se ha convertido es en un infierno fiscal para sus ciudadanos, para sus empresas, y lo que vemos es un saldo neto negativo de compañías que en lugar de llegar a Cataluña pues abandonan la comunidad autónoma. Este devenir, esta evolución en lo económico, o este retroceso, mejor dicho, en lo económico, ¿tiene que ver con una agenda política o es mera casualidad, una casuística así rara en España? No, tiene muchísimo que ver, es el principal determinante, al cual se añaden otras cuestiones que también vienen de la historia. Es decir, hay que recordar que el proceso de industrialización que se produce tanto en Cataluña como en el País Vasco anteriormente había tenido, sobre todo en los años 30-40 del siglo XIX, un primer lugar, un primer estadio, que era Málaga, donde los capitales lo que hicieron fue ir hacia donde había señales, tanto señales de grupos de empresas, entonces, por ejemplo, en el caso del textil, como también en el caso de la siderurgia y en general de la minería en el norte, y por tanto las mismas señales institucionales, regulatorias, políticas, también financieras, llevaron a ese desarrollo durante más de un siglo, son las que ahora, en los últimos 20 años, han hecho el camino justo el contrario. Uno de los elementos de comparativa que es muy interesante y que los servicios de estadística autonómicos ofrecen pocos detalles y quizás sería bueno que los ofrecieran algo más, es en el peso del sector público en el PIB, y tanto en el PIB como en la renta disponible,
de ambos territorios, es decir, la comparativa entre Cataluña y Madrid. Y ahí lo que estamos viendo es que el peso, por ejemplo, del sector público, eso es lo que se llama el efecto de la capitalidad, ¿no? y de la concentración de la administración, en el caso de Madrid no determina su crecimiento del PIB. Sin embargo, en el caso de Cataluña, el peso del sector público sobre el PIB ha crecido, no ha bajado, y lo que ha hecho ha sido deslocalizar empresas y ha cogido ya, ha sido peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay todavía mucho por estudiar, porque es un fenómeno relativamente reciente en términos de porcentuales sobre el total del PIB a nivel nacional. Este salto de Cataluña a Madrid se produjo ya en los años 2018-2019 y consolidado en los años siguientes, y en ese sentido yo creo que hay que ver la tendencia, desde luego es inequívoca. Obviamente tendrá que haber errores muy importantes en el caso de Madrid para cambiar la tendencia y obviamente pues que hubiera una parte más positiva o algo más favorable por parte de Cataluña, y eso desde luego en el más corto plazo no lo vemos. ¿Ves solución a esto? Dicho de otra manera, déjame que te cambie la pregunta, Javier. Si finalmente el Partido Socialista en la Generalidad termina saliéndose con la suya, que es, por lo que publica Carlos Cuesta en el día de hoy, poner en marcha esos cuerpos propios de intervención de impuestos y de agencia tributaria propia en Cataluña, empieza a recaudar sus propios impuestos, no sé que es sacar la bola de cristal, pero ¿qué crees que pasará? ¿Crees que aprovecharán para tener un régimen fiscal algo más, digamos, liviano con sus ciudadanos y empresas? ¿O van a seguir la tendencia que han ido apuntando tanto en Cataluña como en el resto de España durante estos últimos años? Lo que seguirán, y no solo seguirán, sino que empeorarán la tendencia de lo que ha ocurrido en los últimos años. Ya en su momento, cuando discutíamos estas cosas, incluso con el famoso pacto fiscal, cuando se le ofrece Artur Mas a Mariano Rajoy y ni siquiera fueron capaces de dialogar 5 minutos sobre el tema, lo que decíamos era que una hacienda o independiente o cuasi independiente de Cataluña frente al resto de España no sería un paraíso fiscal, sino sería un infierno fiscal. Y esto no lo digo yo, sino que lo decían entonces. No sé qué verán ahora algunos de los compañeros economistas que tenían más inclinación hacia las cuestiones de la independencia, el caso del profesor Sala y Martín, entre otros. Y en ese sentido es así. Es decir, lo que hemos visto es el empeoramiento de un régimen fiscal que lo que hace es ahuyentar las inversiones y la creación de nuevas compañías y o sea, no solo no incentiva la creación, sino que incentiva lo contrario, la destrucción. Entonces, y además teniendo en cuenta los antecedentes de los últimos 30 años de una administración con numerosos casos de corrupción. Entonces, ¿qué nos dice que pudiera ser distinto teniendo todos los recursos a su servicio? En este caso, los recursos más importantes, que es el 100% de la recaudación fiscal. Desde el punto de vista de un inversor, y con esto terminamos, Javier, tú que te mueves habitualmente en este sector y en este entorno, ¿cómo se ven este tipo de movimientos por parte de regiones como Cataluña? Pues son movimientos, primero, vistos con tremenda desconfianza. Esa desconfianza no solo se refleja en el flujo neto de inversiones, sino también a la hora, por ejemplo, de aconsejar. Lo hacen los bancos de inversión o lo hacen las consultoras a sus clientes, a los que ya están ubicados allá. Es una pena, porque es al final dilapidar un capital que ha sido acumulado a lo largo pues de 200 años o de 150 años de desarrollo económico y sobre todo además de desarrollo empresarial muy muy fuerte. Puede haber ahora una cierta calma, que es la que puede existir, ¿no?, en el último año, y quizá extenderse algo más en los siguientes, pero es necesaria una profundísima reforma, y desde luego lo que estamos viendo son señales que como mucho lo que tienden es a, no diría conformarse con lo que hay, pero desde luego no revolucionar y cambiar completamente de signo la situación actual. Y eso, pues evidentemente hay otros sitios más atractivos a la hora de invertir.
Es curioso, ¿verdad?, cómo desde el ámbito económico estas cosas se observan muy bien. El dinero es en este sentido muy sabio, sabe dónde ir y dónde no, sabe dónde le van a tratar mejor y dónde le van a tratar peor, y es curioso que el resto de la maquinaria que necesaria para que estas cosas cambien parece no querer darse cuenta, ¿no? Como los políticos son obstinados a la hora de seguir tropezando en esa piedra. Quiero pensar que porque los objetivos que tienen no son tanto la prosperidad de las empresas y los ciudadanos de esa región, sino su propia prosperidad, que parece que es lo que llevan anclando desde hace demasiado tiempo en el poder. Javier Santa Cruz, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el tema del día de hoy, un tema del día en el que hemos querido dibujar la realidad económica de Cataluña a la luz de estas informaciones que nos hablan de cómo esa agenda separatista sigue dando sus pasos, y sigue dando sus pasos además en contra de los intereses del resto de los españoles, en este caso, bueno, pues con un bocado importantísimo a la recaudación nacional que viene desde Cataluña y esa solidaridad interterritorial que parece que los socialistas catalanes no están dispuestos a mantener. 12:48 del mediodía, 11:48 en la Comunidad Canaria. Hacemos un pequeño alto en el camino y nos vamos a los mercados.